Programa 2. Las culturas prehispánicas y la conformación de Nueva España. En este programa identificarás algunas características de las civilizaciones prehispánicas y su importancia en el desarrollo histórico y la herencia cultural de México. ¿Sabes cuánto de lo que vives día con día, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu comida favorita o en tus creencias religiosas, son una herencia cultural de las civilizaciones prehispánicas? En este programa conoceremos un poco sobre las antiguas culturas prehispánicas, su forma de vida y su legado cultural. Haremos un viaje por la historia de la conquista española, sus batallas, sus estrategias militares, sus vidas y sus muertes. Conoceremos cómo era la vida en Nueva España, su política, su economía, sus costumbres en el vestir, comer, su música y su arte. Y sobre todo, hablaremos de su gente, españoles, mestizos, criollos e indígenas, así como de la interacción entre ellos y sus estilos de vida, todo lo cual forma parte de lo que somos hoy. Actualmente podemos ver la presencia muy significativa de nuestras sociedades prehispánicas en diferentes aspectos, desde vestigios, desde datos que nos proporciona la arqueología, como son una presencia muy antigua del hombre prehistórico que deambulaba por lo que era el actual territorio nacional, hasta grandes ciudades como Teotihuacán, como Monte Albán, como Tajín, como Cholula y muchas otras de la zona maya, por ejemplo. Actualmente hay más de 56 etnias en nuestro país y cada una de ellas tiene su propia lengua, su idioma, en mayor o menor número, pero todavía hay muchos hablantes de estas lenguas, por ejemplo el náhuatl, por ejemplo el maya, el zapoteco. Cuando vamos, por ejemplo, a Oaxaca, en el mercado mismo, podemos escuchar cómo se habla todavía en estas lenguas. Eso es un patrimonio importantísimo que hay que defender. No se pueden perder estas expresiones de nuestras culturas y que vienen, claro está, desde el mundo prehispánico. Hay algo en lo que quizá no han pensado y que es muy importante. En ocasiones no nos damos cuenta que al referirnos a toda una serie de cosas cotidianamente, estamos utilizando parte de esas lenguas indígenas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos chocolate, esta es una lengua indígena que ha llegado a todo el mundo. Era o es una expresión en lengua náhuatl, por ejemplo. Tenemos otras. Mecate, pues viene de mecate, de soga, y así se le llamaba en el mundo prehispánico. Cuate, mi cuate, pues esto es un término que deriva del mundo prehispánico. Y en la alimentación tenemos una presencia impresionante. La tortilla, que se elaboraba con maíz desde hace más de 5,000 años, imagínense. El tomate, que además es otro término náhuatl. En fin, que muchos aspectos están presentes hoy desde nuestros vestigios, nuestras ruinas prehispánicas, hasta en nuestro uso cotidiano actual. El mundo prehispánico, desde el momento de la conquista que ocurre o se inicia en 1521, se prolonga por lo menos 20,000 años antes, para que ustedes tengan una idea de la antigüedad que tienen muchas de nuestras culturas prehispánicas. Entonces, esto nos da una imagen de que nuestro país, que es muy rico en arqueología, por lo tanto, es muy rico en su historia. Y esa presencia de nuestras culturas antiguas, pues nos permiten conocer cómo era su organización social, cómo eran sus ciudades, cómo había determinadas formas de gobierno,
quiénes eran sus artesanos, sus orfebres, sus ceramistas, los que se dedicaban a la elaboración de telas para vestidos, los alimentos. Actualmente la arqueología ha podido saber, por ejemplo, que en Teotihuacán, hacia el año 500 de nuestra era, había toda una serie de alimentos que lo vemos plasmado no solo en murales en que están pintados, por ejemplo, plantas de maíz, calabaza, frijol, etcétera, sino que también se han encontrado, por los biólogos, se han encontrado el polen perteneciente a estas plantas. Todo esto nos da una riqueza, un bagaje cultural enorme que nos permite ver la continuidad de nuestra cultura desde aquella época tan antigua hasta el momento actual. O sea, que nos permite ver, en pocas palabras, los procesos de desarrollo por los cuales pasaron nuestras culturas. Sabemos que hay tres grandes etapas: la etapa prehispánica, la etapa colonial, que empieza después de la conquista, y la etapa independiente, que es a partir del movimiento independentista y que se prolonga hasta el momento actual. Antes de la llegada de los españoles, las civilizaciones originarias tenían una organización social jerarquizada en dos grupos, los nobles o pilis y el pueblo o macehuali. Con la llegada de los españoles, se transformó la vida de las sociedades indígenas y españolas en diferentes ámbitos, aunque algunos permanecieron durante la colonia. Por ejemplo, la división de la sociedad entre nobles y pueblo fue una de las permanencias, al igual que el sistema de tributos. A partir de la conquista de México, que se inicia, como ustedes saben, con el ataque a Tenochtitlan, ataque por parte de los españoles y de sus aliados indígenas, ataque que dura aproximadamente 3 meses. El azteca es vencido, pero viene algo muy importante: digamos, la relación entre aquella cultura española, esta cultura de ultramar que nos llega, y las propias presencias prehispánicas, ¿verdad? Que en ese momento van a entrar en contacto ambas formas de ver el mundo y se van a sincretizar, se van a mezclar. Se van a mezclar tanto en lo cultural como en lo genético, etc. ¿Y qué va a dar como resultado? La presencia del mestizo. La mayoría de nuestra población es una población mestiza en la que vemos la presencia de, de ese impacto que la conquista trajo, impacto que se manifiesta de múltiples maneras, a través de la lengua que principalmente hablamos, que es el castellano o español, a través de la religión que la mayoría de los mexicanos sustenta, como la católica, se manifiesta, en fin, en un sinnúmero de aspectos. Pero hay que tomar en consideración que muchos de los aspectos de aquel mundo prehispánico que es sometido por España, sin embargo, perduran a través nuestro, a través de muchas de nuestras costumbres, a través de muchas lenguas indígenas, del indígena mismo, que aún hay bastantes grupos de ellos, y de toda una cultura que ha llegado hasta nosotros a través del vestigio arqueológico, a través de las costumbres, a través, pues, de muchos aspectos que nos identifican ahora como mexicanos. ¿Qué platillos conoces que tengan elementos prehispánicos? Pues estaría el pozole, los tamales y también todo lo que tenga que ver con tortillas. Las tortillas, el pastel de chocolate, las quesadillas, el mole, las salsas, por el chile, el cacao, el maíz. México es un país rico en tradición gastronómica. La mayoría de sus platillos típicos son resultado de una mezcla de la comida prehispánica y la española. ¿Te gusta la sopa de tortilla? Los tamales, el tradicional mole,
¿El pozole o el chocolate? Sin duda. Entre las aportaciones prehispánicas al mundo en el terreno de la gastronomía destacan el maíz, el jitomate y el chile, los cuales forman parte de platillos asiáticos y europeos. A raíz de la conquista, claro, fue el encuentro de dos formas diferentes de ver el mundo que chocan entre sí. Por un lado, vemos cómo digamos, de Europa nos llegan toda una serie de elementos que no existían en Mesoamérica, digamos, de determinados tipos de animales, como es el cerdo, por ejemplo, como son las reses, toros, vacas, etcétera, carneros, en fin, que también son aprovechados para la alimentación y para otros menesteres. Nos llegan alimentos como el trigo, del que se va a producir el pan, pero a la vez también Mesoamérica está aportando al mundo toda una serie de aspectos muy relevantes, muy importantes. Quisiera mencionar solo uno que ha tenido una repercusión internacional, y es aquel producto que se hacía del cacao, el chocolate, que era tomado, era bebido, ¿verdad? Que es además una fuente de energía muy fuerte y que, como ustedes saben, ha tenido una repercusión a nivel internacional impactante. El término mismo, chocolate, proviene del náhuatl. Por ejemplo, en el arte vemos expresiones de cómo aquellos escultores prehispánicos que habían tallado la piedra con otras piedras más duras y habían dado maravillas realmente desde el punto de vista escultórico, ahora van a estar tallando las columnas, las esculturas de ese momento colonial, ¿no? Pero, claro, ya es ahora sí que bajo el concepto de otros dioses, pero las manos son las mismas. Es la mano indígena, es el intelecto indígena que está produciendo y dando toda una maravilla que podemos ver en diversos conventos coloniales. Por ejemplo, en el aspecto de la religión, es evidente que muchas o prácticamente las religiones prehispánicas eran vistas por los frailes como cosa del demonio, cosas así, y la condenan de inmediato. Es necesario conocer profundamente cómo era en realidad la religión prehispánica para saber cuáles eran las características, qué era lo que la caracterizaba, a qué obedecía toda una serie de presencias de sus dioses y demás, porque esto nos va a aclarar en mucho cuál era esta forma de pensamiento que había en el mundo prehispánico y cómo es impactado al momento de la conquista por todo digamos, esa nueva presencia occidental. A partir de lo que han aprendido, elaboren una lista sobre las herencias del mundo prehispánico en su vida cotidiana.